feudal, el control del comercio en Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararan con principio y objeto de recuperar la tierra santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas, una vez conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad, a diferencia de los sarracenos que trataban a los cristianos con más respeto. Al sarraceno le decían a los árabes. Dice, además el emperador bizantino Alejo I solicitó protección para los cristianos de Oriente, el papado Urbano II, quien en el concilio de Clermont de 1095 inició la predicación de la cruzada. Al terminar su alocución con la frase del evangelio, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, de Mateo 16:24, fue una gran excusa para llevar sus atracos y llevar la violencia al Medio Oriente y matar a todos nuestros hermanos cristianos y a todos los que se les oponían en el paso. La multitud entusiasmada manifestó ruidosamente su aprobación con el grito Deus le veut, Dios lo quiere. ¿Ve? Ahora bien, vamos aquí. Posiblemente las motivaciones de quienes participaban en ella fueron muy diversas, aunque en muchos casos se puede suponer también un verdadero fervor religioso, pero equivocado. Las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación musulmana. El origen de la palabra se remonta a la cruz hecha de tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron partes en esas iniciativas. Ellos traían un atuendo y con una cruz en su atuendo, y eso los hacía representarse como los que estaban representando las cruzadas. Sobre el término, dice, escritores medievales utilizan los términos cruz, pro cruce, transmarina, estatuto de 1284 citado por Ducange, y dice, el significado desde la Edad Media, el significado de la palabra cruzada se extendió para iniciar todas las guerras emprendidas en cumplimiento de un voto y dirigidas contra los infieles, contra musulmanes, paganos, herejes o aquellos bajo edicto de excomunión. Bien, ya vimos los motivos, ahora vamos a ver, estamos viendo un poquito sobre el término y después vamos a ver los antecedentes. Dice, las guerras que desde el siglo VIII mantuvieron los reinos cristianos del norte de la península ibérica contra el musulmán califato de Córdoba, y que la historiografía conoce como reconquista, continuaron de forma igualmente descontinua desde el siglo XI contra los reinos de Taifas, los almorávides y los almohades. En algunas ocasiones el Papa les otorgó la calificación de cruzada, como sucedió en la batalla de las Navas de Tolosa 1212 o con el episodio final de la Reconquista, la Guerra de Granada, que sería en España 1482-1492, cuando fueron sacados los turcos o los árabes de allá de España en ese año, cuando ellos estaban robándose las riquezas de América, conquistando América y luego destruyendo nuestro patrimonio en América y destruyendo a nuestros antepasados y llevándose todo. En el norte de Europa se organizaron cruzadas contra los prusianos y lituanos. El exterminio de la herejía albigense, dice, se debió a una cruzada en el siglo XIII. Los papas predicaron cruzadas contra Juan Sin Tierra y Federico II Hohenstaufen. Estos eran hombres reyes y también que les habían quitado sus tierras. Y aparte, cuando vemos los albigenses, vamos a ver después a ellos. Sin embargo, dice, pero la literatura moderna ha usado la palabra aplicándola a toda la guerra de carácter religioso, como por ejemplo la expedición de Heraclio contra los persas en el siglo VII y la conquista de Sajonia por Carlomagno. Nuevamente resonó dicho término durante la primera mitad del siglo XX, utilizado por las potencias del eje de su círculo de influencia, la Guerra Civil Española o la invasión alemana de la URSS.
recibieron tales calificativos por parte de la propaganda oficial. Sin embargo, utilizada con un criterio estricto, la idea de la cruzada corresponde a una concepción política que se dio solo en la cristiandad del siglo XI al XV. Suponía una unión de todos los pueblos y soberanos bajo la dirección de los papas. Todas las cruzadas se anunciaron por la predicación. Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del papa o de su legado y era desde ese momento considerado como un soldado de la iglesia. A los cruzados también se les concedían indulgencias y privilegios temporales, tales como exención de la jurisdicción civil, inviolabilidad de personas o tierras, de todas estas guerras emprendidas en el nombre de la cristiandad o en el nombre de Cristo. Las más importantes fueron las cruzadas orientales, que son las tratadas, dice en este artículo. Veamos los antecedentes. Para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores al comienzo del fenómeno cruzado y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. Veamos qué pasó. En el año 1000, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo, conocido en Occidente, situada en una posición fácilmente defendible en medio de las principales rutas comerciales y con un gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador. Además de un ejército capaz y profesional, hacían de la ciudad, dice, y los territorios gobernados por esta, el Imperio Bizantino. Una nación sin par en todo el orbe, gracias a las acciones emprendidas por el emperador Basilio II Bulgaróctonos. Los enemigos más cercanos a sus fronteras habían sido humillados y anulados en su totalidad. Sin embargo, tras la muerte de Basilio, monarcas menos competentes ocuparon el trono bizantino, al tiempo que en el horizonte surgía una nueva amenaza proveniente de Asia Central. Eran los turcos, tribus nómadas, que en el transcurso de esos años se lanzó contra el imperio de Constantinopla. En la batalla de Manzikert, en el año 1071, dice, vamos a ver más acá, tenemos una letra oculta, dice aquí, el grueso del ejército imperial fue arrasado por las tropas turcas y uno de los coemperadores fue capturado. A raíz de este debacle, los bizantinos debieron ceder la mayor parte de Asia Menor, hoy el núcleo de la nación turca, a los selyúcidas. Ahora había fuerzas musulmanas postadas a escasos kilómetros de la misma Constantinopla. Dice, estos dos hechos conmocionaron tanto a Europa occidental como a la oriental. Ambos empezaron a temer que los turcos fueran a dominar lentamente al mundo cristiano, haciendo desaparecer su religión. Además, empezaron a llegar numerosos rumores acerca de torturas y otros horrores cometidos contra peregrinos en Jerusalén por las autoridades turcas. Veamos ahora la primera cruzada. Dice, no supuso el primer caso de guerra santa entre cristianos y musulmanes inspirada por el papado. Ya durante el papado de Alejandro II, este predicó la guerra contra el infiel musulmán en dos ocasiones. La primera ocasión fue durante la guerra de los normandos en su conquista de Sicilia, que sería Italia, en 1061. El segundo caso se enmarcó dentro de la guerra de la reconquista española en la batalla de Barbastro de 1064. En ambos casos, el Papa ofreció la indulgencia a los cristianos que participaron. 1074. El Papa Gregorio VII llamó a los milites Christi, o soldados de Cristo, para que fuesen en ayuda del imperio bizantino tras su dura derrota en la batalla de Manzikert. Su llamada, si bien fue ampliamente ignorada, él incluso recibió bastante oposición junto con el gran número de peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Durante el siglo XI y a lo de la conquista de Anatolia, había cerrado las rutas terrestres hacia Jerusalén,
sirvieron para enfocar gran parte de la atención de Occidente en los acontecimientos de Oriente. Vamos al año 1081. Subió al trono bizantino un general capaz, Alejo Comneno, que decidió hacer frente de manera enérgica al expansionismo turco, pero pronto se dio cuenta que no podría hacer el trabajo solo, por lo que inició acercamientos con Occidente, a pesar de que las ramas occidental y oriental de la cristiandad habían roto, dice, relaciones con el gran cisma en 1054. Dice, Alejo estaba interesado en poder contar con un ejército mercenario occidental que, unido a las fuerzas imperiales, atacaran a los turcos en su base y los mandaran de vuelta a Asia. 1066. Y por la misma época, Asia Central, deseaba en particular usar soldados normandos, los cuales habían conquistado el reino de Inglaterra en 1066, y por la misma época habían expulsado a los mismos bizantinos del sur de Italia. Debido a estos encuentros, Alejo conocía el poder de los normandos y ahora los quería como aliados. Alejo envió emisarios a hablar directamente con el Papa Urbano II para pedirle su intercesión en el reclutamiento de los mercenarios. El papado ya se había mostrado capaz de intervenir en asuntos militares cuando promulgó la llamada Tregua de Dios, mediante la cual se prohibía el combate desde el viernes al atardecer hasta el lunes al amanecer, lo cual disminuyó notablemente las contiendas entre los pendencieros nobles. Ahora era oportunidad de mostrar el poder del papado sobre la voluntad de Europa. 1095. Urbano II convocó un concilio en la ciudad Pacenza o Piacenza. Ahí expuso la propuesta al emperador, pero el conflicto de los obispos asistentes al concilio, incluido el papa, con el sacro emperador romano germánico Enrique IV, quien estaba apoyando a un antipapa, primaron sobre el estudio de la petición de Constantinopla. La sociedad europea en su devenir había ido acumulando un considerable potencial bélico. Por otra parte, el Islam se había erigido en un peligroso y fuerte enemigo. Ambos se aunaron y dieron origen a las cruzadas proyectadas por la cristiandad occidental para salvar a la cristiandad oriental de los musulmanes. El resultado, sin embargo, quedó lejos de los propósitos, y en puridad el movimiento cruzado, considerado históricamente, fue un fracaso discutible, aunque más de 100 años de comercio demuestran lo contrario. Steven Runciman lo resume. Cuando Urbano II predicó su magno sermón en Clermont, los turcos estaban a punto de amenazar el Bósforo. Cuando el Papa Pío II predicó la última cruzada, los turcos estaban cruzando el Danubio, Rodas. Dice, uno de los últimos frutos del movimiento cayó en poder de los turcos en 1523, y Chipre, arruinada por las guerras con Egipto y Génova y anexada finalmente a Venecia, pasó a ellos en 1570. Todo lo que quedó para los conquistadores de Occidente fue un puñado de islas griegas que Venecia mantuvo precariamente en su poder. El avance turco fue contenido por el esfuerzo conjunto de la cristiandad y por la acción de los estados, quienes atañían más de cerca. Venecia y el imperio de los Habsburgo con Francia, la antigua protagonista de la Guerra Santa, ayudando al infiel de modo continuado. Hubo 8 cruzadas desde el siglo XI hasta el siglo XV. Amados, nos vamos a quedar un poquito aquí porque nuestro tiempo ya caduca, pero quiero decirle algo muy importante. Todo esto fue un pretexto de ir a invadir otras naciones, de ir a dañar a esa gente, de ir a matar a esa gente y de quitarle todas sus pertenencias, y todo fue por expandirse totalmente, y todo usaron el nombre de Jesucristo. Pero esta iglesia malvada, pícara, sinvergüenza, desgraciada, ladrona, esta iglesia católica, junto con todos los reyes que son los cuernos de la bestia, estos fueron a hacer toda esta maldad al Medio Oriente, y han hecho toda esta maldad en Occidente con todos los verdaderos cristianos de Cristo Jesús.
porque ellos no son cristianos, ellos son idólatras, ellos son paganos, ellos son adoradores del diablo, ellos son los que hicieron la inquisición contra la gente, y ellos son los que son abominables ante los ojos de Dios y abominables ante la misma iglesia cristiana. Y luego, para terminar, ellos han dicho al mundo entero que ellos son los verdaderos cristianos, y por eso judíos y quizás hasta árabes, musulmanes, ellos creen definitivamente que todos estamos juntos y que todos somos lo mismo, o que nosotros somos los verdaderos que fuimos a hacerle daño nuestros antepasados a sus territorios, como hasta hoy en día se mira que sucede en el Medio Oriente. Esta iglesia apóstata, malvada, lo que ha hecho es desunir el verdadero cuerpo de Cristo, matar a los verdaderos siervos de Cristo, desunir a la iglesia cristiana de los árabes y musulmanes y de los judíos, porque nosotros somos un núcleo de tres. Un núcleo de árabes, un núcleo de judíos y un núcleo de cristianos, y todos los tres venimos del mismo Dios. Y esta iglesia malvada es la que ha corrompido la ley de Dios y ha utilizado su poder, su fuerza y su maldad para destruir a todos nuestros pueblos del Medio Oriente y del Occidente. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto para mí ha sido un placer estar hablando con ustedes hoy, y tengo más que decir, pero será después. Dios les bendiga.